Hola, estoy súper contenta de traerles este libro, El elemento de Ken Robinson. Fíjense que este libro nos los entregó la nueva escuela de mi hijo porque lo cambiamos cuando comenzó la pandemia porque no estábamos como muy convencidos de muchas cosas de la escuela. Una, que subieron las colegiaturas, su poca empatía y lo más importante es que la manera en la que estaban enseñando, pues claro, como no estábamos preparados nadie, la traducción era lo que hacemos en clase, que se vaya a línea, y no tenían la menor idea del lenguaje. Entonces, con ayuda de algunas mamás estuve buscando alguna opción que mi sentir era que tenía que ser en línea, personas que supieran manejarse en línea, y encontré una escuela que se llama Lix. Entonces, esta escuela Lix, que comenzó, tengo entendido, como una preparatoria en línea y ahora tiene 250 alumnos, y la verdad está extraordinaria porque de inicio, cuando entraron a la escuela, les mandaron este libro con un chip, un robot especial, una playera y se me fue el nombre ahorita, un pasaporte. Entonces, estos elementos que entregan hablan del futuro. El chico, el dueño de la escuela, es un chico de 26 años que le encanta la robótica. Y entonces, el hecho de que una escuela te mande tarea como papá, me parece extraordinario. Yo veo a mi hijo contento. Ahorita, si puedo, les puedo contar un poquito más. Pero ¿qué es el elemento? ¿A qué se va este hombre, Ken Robinson, acerca de la educación, ¿no? Y creo que más que nunca en este momento, en la pandemia, todos los papás nos estamos cuestionando y nos estamos dando cuenta qué les están enseñando a nuestros hijos en la escuela, ¿no? Yo, la verdad, fue una decepción ver la escuela de mi hijo. Fue, ¿qué? ¿Estoy pagando por esto? La Miss se comporta de la misma manera en la que yo estudié hace 30 años. ¿Está haciendo lo mismo? Yo pensé que estaba en un sistema constructivista diferente, y pues no, estaba exactamente en lo mismo, me di cuenta, ¿no? ¿Cómo surge esto de la educación en el siglo XVIII, XIX, con la revolución industrial? Porque tiene que ver con una cuestión política y económica, ¿no? Entonces, imagínense desde lo que lleva, que es relativamente poco, pero del tiempo que lleva acá, sigue teniendo los mismos intereses y sigue estandarizando la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque las habilidades que siempre se trataban de fomentar era la ciencia, la matemática y las lenguas. Y pues por ahí seguimos, ¿no? Ahí sigue siendo la educación. Y entonces hay que cuestionarnos, ¿qué onda con la creatividad? ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Estamos tratando de ser creativos para sobrevivir, ¿no? Entonces viene muy importante este cuestionamiento que se hace en el elemento Ken Robinson. El elemento tiene que ver con tus aptitudes naturales y tus inclinaciones personales para encontrar tu elemento. Se dice que tú te encuentras tu elemento y vas a estar fluyendo en él. ¿Cómo? Vamos a ver esto. Habla acerca de... Esto me encantó, yo la verdad lo desconocía. Nosotros creemos que tenemos 5 sentidos, más el sexto sentido. Él habla de otros 4. Y la verdad no me lo había puesto a pensar, y está interesante que rompamos con eso, porque eso tiene que ver con nuestro aprendizaje. Y vamos con el número 1 de nuestros sentidos, además de los 6 que ya conocíamos, y este es el de la temperatura, la termocepción. Y es cierto, o sea, sin este sentido que va regulando el frío y el calor, o sea, si no tienes este sentido de que, ay, toco, me quemo, pues, ¿no? ¿Qué onda? Te quemarías las manos, no habría un sentido de peligro, de protección. Entonces, este sentido me parece importantísimo, como los siguientes que vamos a mencionar. Y el otro es el dolor, que se llama nocicepción, el dolor. Si no hay dolor, no hay como una prevención de algo me está pasando. Tengo una astilla enterrada y entonces ya no se me va a infectar. El dolor es un sentido importantísimo que no lo vemos como en estos sentidos que consideramos, ¿no? El vestibular, el sentido vestibular, que tiene que ver con el equilibriocepción. Si tú no tienes equilibrio, ¿cómo vas a caminar? ¿No? ¿Cómo vas a hacer una serie de cosas que la verdad creo que ni siquiera tengo ahorita claras, que involucran el equilibrio, ¿no? Entonces ese sentido también es esencial. Y el otro es el kinestésico, propiocepción. Perdóname, pero pues es que las tuve que anotar porque está complicado.
Está complicada la palabra. Entonces, el kinestésico habla de tener conciencia de tus extremidades, de ir del espacio que ocupamos. Este me pareció muy revelador, porque claro, si tú no tienes un sentido de tus extremidades y dónde están, pues chocarías con todo, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo se hicieron estos estudios del IQ tan famosos. Si tú tienes un IQ nivel tal y tal, este es test que estandariza a todo el mundo, y si no estás en pues eres un reverendo torpe, ¿verdad? O si no, eres un brillante que nos estandariza. Y dice que estas diferentes maneras hay diferentes maneras de expresar la inteligencia. Fíjense, ¿no? Hay diferentes maneras de expresar la inteligencia y ninguna se puede medir. ¿Cómo mides la inteligencia emocional? Yo tengo más, yo tengo menos, pero ¿cómo la mides? La puedes desarrollar, que eso es lo importante. Desarrollar la inteligencia, trabajarla, y las diferentes, y la que tienes más, y la que no tienes también trabajarla. Entonces, ¿no? Eso me encantó. Gardner habla de que hay diferentes inteligencias y habla, creo que en un video ya lo habíamos hablado, pero hay diferentes personajes en el mundo de la educación que tienen diferente manera de ver el aprendizaje. Y él habla que es la lingüística, la musical, la matemática, la espacial, la kinestésica, la interpersonal y la intrapersonal, que ya habíamos hablado de estas. Stenberg también habla de 3, que es la analítica, la creativa y la práctica. Qué simples, también en esas entramos. Y Daniel Goleman, fíjense que este libro de inteligencia emocional no se los he presentado y me gusta mucho. Voy a revisarlo y se los voy a presentar. Y él habla de la inteligencia emocional, ¿no? Pero hay un punto aquí muy interesante de otro libro que quiero leer, aún no lo leo, que tiene que ver con la inteligencia del corazón, ¿no? Porque no nada más el cerebro está aquí, sino está conectado con el corazón y con el estómago. Entonces hay que checar esto. Goldman también habla de eso. Habla que no tenemos contemplados en el mundo de la educación, solo un poquito, porque en la escuela en la que estaba mi hijo también como que hablaban de la creatividad y la imaginación y esto, pero no lo veías una educación tradicionalista completamente. Y lo digo porque ahora en Leaks, que está mi hijo, veo la creatividad y veo la imaginación y veo otra forma de educar que me está encantando y me está sorprendiendo, ¿no? La imaginación y la creatividad te van a llevar al elemento, ¿no? Que ya habíamos hablado, que tiene que ver con tus aptitudes naturales y tu inclinación hacia tus gustos personales. Y el elemento te lleva a la zona. Y esta zona te hace fluir. ¿Cómo entiendo yo esto? Cuando tú estás haciendo algo que te gusta, no te das cuenta del tiempo que pasó y te sentías muy bien haciéndolo. Y cuando volteaste la cara pasaron 3 horas. Eso es estar en tu elemento. Cuando estás completamente metido en ese universo, con un gusto, trabajando, siendo provechoso, siendo apasionado, ese es tu elemento. Cuando fluyes en él, ¿no? Hay un instrumento de medición que se llama Herrmann Brain Dominance y que también es una manera diferente de ver la inteligencia. Pero esto tiene que ver con tus cuadrantes. Está interesante, tu cuadrante A, B, C y D. Entonces, si tú estás en tu cuadrante A, está el hemisferio central izquierdo. Y eso tiene que ver con ser una persona analítica, ¿no? Cuando está más cargado hacia allá, el trabajo de tu cerebro. El B tiene que ver con el izquierdo, el límbico, que tiene que ver con la acción, ¿no? Estas personas que resuelven. El C tiene que ver con el lado derecho, el límbico, y es lo social, estas personas extraordinarias que saben relacionarse y les va extraordinariamente bien en la vida, porque este tipo de inteligencia antes no se consideraba. ¿Y no les pasa que tienen cantidad de compañeros en la escuela que eran los brillantes, los inteligentes, ¿no? Y si tenían la capacidad social, ahorita están con unos puestazos increíbles, pero si no, si eran los más... es que burros en este sentido, así nos enseñaban a verlo, pero porque no explotaban estas otras inteligencias que tenían ellos, sino estandarizaban la educación. Y los que tienen estabilidad social se saben relacionar perfectamente y tienen trabajos buenísimos porque tienen una habilidad que funciona para lo que ellos necesitan. Y el cuadrante D, que es el central derecho, que tiene que ver con la gente que tiene una visión del futuro. Hablemos de gente
como gente visionarios, como la gente que descubre Apple y hace todas estas cuestiones futuristas, ¿no? Es una forma de trabajar el hemisferio. Habla acerca de las tribus, cómo son importantes. A veces cuando tú tienes un grupo, te empuja a hacer las cosas y construyes y trabajas. Y hay gente que le funciona muy bien en su elemento trabajar en grupo. Y hay que tener cuidado con esto de los grupos, porque a veces hicieron varios ejemplos y ejercicios de esto de los grupos, y había uno en donde les mencionaban de unos palitos, ¿no? Si medían igual o más y menos. Pero cuando trabajaban en grupo, a veces se iban con la corriente. O sea, eran, haz de cuenta, 10 personas. Y 9 personas estaban metidas en este ejercicio, ¿no? Y solo una no. Entonces las 9 personas sabían qué contestar y no. Y esas 9 personas manipulaban la respuesta de la otra persona. Y le preguntó a la persona, oye, ¿por qué no contestaste correctamente si sabías la respuesta? Y decías que no quería destacar de los demás. Entonces hay que tener cuidado con esos grupos, porque a veces por querer pertenecer o estar o no, dudas de ti mismo y no avanzas en tu elemento. Te da muchos ejemplos de muchos personajes. Por ejemplo, hay una historia bellísima de una niña que se llama Gillian, que era súper inquieta, ¿no? Y entonces el trastorno, ya los maestros y los psicólogos de inmediato tiene TDAH, ¿no? Que entonces es muy inquieto y entonces hay que tomar medicamentos inmediatamente. Entonces la mamá tuvo el buen tino de llevarlo con un muy buen terapeuta. El terapeuta la vio a la niña, le dijo a la mamá, ven tantito. Y entonces la vieron por fuera, le dejaron música a la niña ahí. Y entonces de repente le dice la mamá, ¿qué tiene mi hija? ¿Qué pasa? Es que no se puede concentrar, en la escuela es un caos. Y le dice, obsérvala. Entonces se quedaron observando a la niña y la niña no paraba de moverse en el lugar, bailando y bailando y bailando. Y le dijo, tu hija es bailarina, lleva las clases de baile, no tiene nada de malo, y ahí va a sacar toda la energía que tiene dentro. Y por supuesto Gillian fue a una academia de danza, se dio cuenta que había muchos niñas como ella y niños como ella, y entonces años más tarde se convierte en una extraordinaria coreógrafa de Broadway, y así te da muchas historias. Es la forma de encontrar su elemento, ¿no? Y su mamá tuvo ese gran tino. Billy Connolly, que de ser un soldador se convirtió en un comediante. Paulo Coelho, yo no sabía eso, que había estado en el psiquiátrico, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurría querer ser escritora? Sus papás decían, ¿qué te pasa? ¿No? Y lo llevó en un psiquiátrico, qué impresión, ¿no? ¿Cómo te pueden estar en la torre de tus papás o te pueden ayudar en ese caso? Chuck, que era un pintor extraordinario y tuvo un problema y se vuelve tetrapléjico y aprende a pintar con la boca y se vuelve absolutamente más extraordinario de lo que ya tenía. O sea, casos en los que de sus deficiencias o sus problemas sacan provecho y salen adelante, y mientras estás en tu elemento no hay ningún problema. Habla acerca de la cultura nos condiciona, y es cierto. O sea, nosotros ya estamos programados en nuestra cultura de ser, de hacer como ellos nos dicen que tengamos que hacer y cómo tengamos que aprender, y ese es un problema de veras que la mentalidad de nuestra sociedad. Pone ejemplos de Oriente y Occidente en donde les dicen, a ver, explícame esta pintura. Y los de Oriente ven más la naturaleza, por decirlo así, y los de Occidente se van más al personaje, ¿no? A ver qué hay. Y dicen, un león, ¿no? Y en Oriente dicen, pues están en África en verano, ¿no? Entonces la cultura hace que tengas un concepto de cómo responder ante tu medio, ¿no? Hay 4 principios de las personas afortunadas, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que eres afortunado, o él tuvo suerte, y eso también lo mete en la educación, ¿no? Y esto habla Kent habla acerca de la mentalidad de las personas, que más que nada tiene que ver, que los hace ser afortunados. Y dice que estas personas maximizan sus oportunidades, son efectivas a la hora de trabajar, porque mucha gente luego pierde el tiempo, ¿no? Y una persona afortunada es una persona que sabe resolver y es efectivo y maximiza sus oportunidades. La siguiente es que creen sus profecías de autorrealización. Y sí, yo he visto cantidad de gente que es muy exitosa y dice, yo me pongo una meta y yo la hago y yo lo veo, y tienen esa visión también. Y la actitud de ser personas positivas, y de que cuando sucede algo negativo, ellos lo ven como algo positivo y lo transforman como algo muy bueno, ¿no? En el caso de Chuck, en donde se vuelve tetrapléjico y trabaja a su favor, y muchos casos de muchas otras personas. Habla también acerca de que en el elemento es muy importante un mentor,
A veces los padres vamos a tener que hacer un poquito de eso en un inicio porque no apoyamos a nuestros hijos en lo que ellos quieren y necesitan ese apoyo y esa visión y esa fuerza y ese aliento y a veces esas exigencias para que ellos realicen con éxito lo que quisieran hacer. Entonces, el trabajo del mentor es importante porque un mentor reconoce primero tu talento, estimula, es un facilitador y exige, como les acababa de decir. Entonces, a veces los papás tenemos que hacer ese trabajo y hay mucha cantidad de gente que dice, esto fue mi mentor, ¿no? Un maestro, alguien, un colaborador, ¿no? Que te va enseñando y va siendo tu guía, es muy, muy importante. Te habla también acerca del miedo, es algo que vamos a vivir constantemente y ya lo hemos platicado, pero como el miedo va a estar ahí, hazlo. Haz las cosas con miedo y aviéntate, ¿no? Aprende a trabajar con él como ya lo hemos platicado. Y a veces cuando las cosas te cuestan más trabajo, dan miedo, pero estás en tu elemento y tienes que salir adelante. Habla acerca de personajes, porque también habla de la edad y dices, es que yo ya no estoy en edad y te das por vencido. Y dice, hay personajes como una chica de American Got Talent, creo que se llama Paul Batts, y no sé, era una señora de cabello blanco, no sé qué edad tenía, 60 años y fue una revelación, ¿no? Benjamin Franklin, que hizo los lentes bifocales a los 78 años, Agatha Christie, que escribió a los 72 años, Jessica Reilly, que a los 80 años se ganó un Oscar. Entonces, ¿a poco hay edad? No, claro, por supuesto, si tienes 80 años, pues va a ser complicado hacer un acróbata, ¿no? O sea, también hay que tener sentido común, lo habla, lo dice. Habla acerca de que los países empiezan a tener empiezan a cuestionarse la educación por cuestiones económicas, porque si no me está funcionando, más ahora. O sea, ahora no lo habla con la pandemia, pero lo que está pasando con las empresas que se están dando cuenta que la gente está funcionando mejor trabajando en casa, y no solo eso, sino que gastan mucho menos sin tener oficinas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se están cuestionando la educación y el sistema y por qué está estandarizada y por qué no se le da otro tipo de habilidades a los chicos, se les facilita para que desarrollen estas habilidades que ellos necesitan como empresas. Y esto está pasando en todo el mundo, es que se están cuestionando la educación. Ok, te la cuestionas, pero entonces lo importante de Ken es que dice lo siguiente: para tener una buena educación, y yo lo estoy viendo con Leaks, es un buen maestro. ¿Y qué diferencia? En la otra escuela, mi hijo estaba en el Thomas Jefferson, y en la otra escuela las maestras no daban el vínculo en línea, porque claro, no estaban preparadas, ¿no? Y estas jóvenes, son maestras jóvenes de 26 años, tienen esta comunicación natural con los niños, ¿no? Y de alguna manera aceptaron más rápido esta situación y fueron empáticas. Es que es una serie de cosas que pasan y yo lo veo con la Miss que tiene mi hijo, con la mentora que tiene, que ella sabe que los niños necesitan expresarse, ¿no? Y la manera de expresarse es mi osito, mi no sé qué, y en la otra escuela los callaban y los muteaban. Y aquí las Misses tienen esta conciencia de, a ver, están solos, llevan 7 meses encerrados, no ven a sus amigos o los ven muy poco. Dime, ¿qué pasó? Ah, tu perrito, ah, tu gatito. Y el hecho de aceptar eso hace que fluya mejor. Y si no, los frustras y no quieren entrar y no pueden comunicarse. Entonces, un maestro que tiene esta capacidad de adaptarse al cambio y de entenderlo y de facilitar las cosas con sus alumnos y tener la empatía, hombre, ya es un 90%, o sea, con que emocionalmente la Miss me ayude a contener a mi hijo, porque ese es el trabajo mío, pero que en la escuela también exista esa empatía, está del otro lado, ¿no? Y los niños funcionan súper bien y la maestra deja que ellos, entre ellos, resuelvan, cosa que también lo menciona Ken, que dice que los niños aprenden mucho mejor cuando entre ellos se enseñan y el maestro también aprende. Y ya no, o sea, en la otra escuela era yo te enseño, tú te callas. Y no funciona así y no va a funcionar así. La educación tiene que cambiar, no podemos seguir enseñando lo mismo, tenemos que aprender de todos. Perdón, me emocioné. Los maestros es lo más importante y no estandarizar la educación. Da un ejemplo buenísimo que habla de estas compañías como McDonald's, que son
habla de la educación estandarizada y las compara con compañías como McDonald's. Todos deben usar el mismo uniforme. Todas los restaurantes de McDonald's tienen que tener el mismo logo, tienen que tener la misma comida. O sea, en todas hay McFlurries, en todas hay nuggets, ¿no? En todas hay. No hay una que te diga yo te ofrezco esto. No. Está completamente estandarizada. Todas las mismas bebidas, te lo dicen igual, te lo piden igual, los costos son los mismos, ¿no? Ese es el tipo de educación estandarizada. Pero hay otro tipo de restaurantes que son los Michelin. Y los Michelin, pues tú vas a un restaurante Michelin y pues no están todos vestidos igual, no todos los restaurantes tienen el mismo diseño, cambian ciertas cosas, la comida no es la misma, te ofrecen un estándar mucho más alto, una exigencia mucho más alto, una creatividad, imaginación, retos, la atención es completamente diferente. Entonces habla de este tipo de educación que quieres, una estandarizada o una Michelin, ¿no? Eso es buenísimo. Habla de que en Inglaterra, en un lugar que se llama, creo que Gravestone, no sé si lo dije mal, esta educación va más hacia ello, que los niños aprenden en la práctica. Entonces, si tienen que ver cuestiones de escribir, pues vamos a hacer un guión de cine. Y entonces en economía, pues entonces vamos a hacer un súper y la caja registradora. Y si tenemos que ver cuestiones de música, entonces vamos a hacer una estación de radio. Yo eso lo veo en la escuela de mi hijo, o sea, en prácticas de, a ver, vamos a hablar de Cristóbal Colón y quiero que tú, que eres, vas a hacer un video como youtuber, hablándome de cómo llegaron los primeros colonizadores a América, ¿no? Y ellos lo hacen y todo el tiempo están haciendo juegos. Es muy lúdica la escuela y muy práctica. Y entonces la siguiente semana refuerzan eso con otro juego y con otra cosa y con proyectos pequeños y usan su creatividad y no es de escriban 20 veces. Ay, no lo puedo creer. Pero bueno, así es y todavía está así la educación. Y voy a cerrar con esto que dice Miguel Ángel, que el peligro de la educación no está a veces aspiramos a cosas, pero lo aspiramos en un nivel humilde. Y el problema de aspirar las cosas a un nivel humilde es que las alcanzamos. Entonces hay que aspirarlas en una manera alta para poder llegar a ellas. O no, pero al menos haberlas intentado, ¿no? O sea, a veces nos ponemos aspiraciones altísimas, pero entonces nuestro trabajo y nuestro nivel de exigencia va a llegar a ese grado, al menos intentándolo. Pero si nuestras aspiraciones son bajas, lo vamos a conseguir, pero a un nivel muy bajo. Me gusta esa mentalidad de otra manera de ver las cosas. Muchas gracias, les hice un video larguísimo, discúlpenme. Bueno, a veces me regañan y me dicen, oye, tu video no duró, oye, tu video está largo, entonces ya no sé ni qué hacer. Pero bueno, me pareció muy importante hablar del elemento en este momento en el que nos encontramos en casa, tratando de entender la educación, a dónde vamos, qué va a pasar, qué tenemos que hacer, cómo tiene que cambiar. Y esta es solo la punta del iceberg de todo lo que va a cambiar en el mundo, pero sí tiene que ver con estas dos cosas, con la educación estandarizada y con la importancia que tienen los maestros. Muchas gracias a los maestros que se han puesto el chip de ser empáticos y de ser creativos, imaginativos y que se conectan con sus alumnos del momento tan complicado que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Lean este libro, El Elemento, compártanlo con compañeros, con amigos, maestros, para que entiendan que el mundo ya cambió y que tenemos que ir hacia otro lado. Gracias por ver este video. Que tengas un muy buen día.